Oye, espera, ¿pero qué está pasando? ¿Quién está hablando? Y tiene que recapitular, intentar resolver un acertijo para saber quién habla. Hola a todos y todas, bienvenidos a otro vídeo de taller de escritura en el canal, donde vamos a hablar de cómo escribir buenos diálogos. Hace poco me escribió una suscriptora y me preguntó si podía hacer un vídeo hablando de cómo escribir diálogos y me di cuenta de que nunca había dicho un vídeo sobre esta temática, así que allá vamos. Porque sí, puedo contaros bastantes cosas sobre los diálogos porque además es una de mis partes favoritas de escribir. Escribir diálogos siempre es mucho más fácil que escribir escripciones y mucho más divertido, por lo menos para mí. No se siente tanto como trabajo, se siente más como un juego y es muy divertido si respetas una serie de normas básicas y vas a ver que fluye con mucha facilidad. Por si no me conoces, mi nombre es Raquel, soy autora, tengo 7 libros publicados que te voy a dejar abajo por si quieres cotillear, varios libros de fantasía urbana juvenil y también una novela de misterio para público un poco más mayor, así que he escrito unos cuantos diálogos a lo largo de mi vida. Pero no te preocupes si no has escrito nunca nada, si estás empezando a escribir, porque voy a intentar que este vídeo empiece por lo más básico y luego se vaya volviendo más específico para que todo el mundo pueda tener más o menos algo a lo que agarrarse y algo que le pueda ser útil. Vamos a empezar por lo más básico, la pregunta de qué es exactamente un diálogo y en qué se diferencia del resto del texto de un libro. Al final, el texto que nos encontramos cuando abrimos las páginas de un libro se puede dividir en varios elementos, pero en este vídeo yo lo voy a clasificar sobre todo en 3 aspectos distintos. Por un lado están las descripciones. En las descripciones vamos a encontrarnos información sobre cómo es un personaje, su aspecto físico, la forma que tiene de hablar, etcétera, sobre un entorno, en qué lugar estamos, qué tiempo hace, también aspectos sensoriales, ¿no? A qué huele, cómo es el tacto de una cosa, qué movimientos ha hecho, se ha levantado de la silla y ha hecho esto y lo otro. También podemos describir acciones, eso sería la parte, digamos, más de párrafo, ¿no? Te aparece un párrafo que haya gente que le encanta y hay gente que no le gusta nada, que un autor se desarrolle un poco en las descripciones, pero bueno, al final son cuestiones de preferencias personales, pero todo libro tiene que tener descripciones, porque no puedes hacer un libro solo con diálogo, o incluso los guiones de cine tienen descripciones de lo que está pasando, necesitamos un poco contexto, sería algo muy experimental, es decir, si lo puedes hacer, lo normal es que un libro tenga un equilibrio entre estas descripciones y también el diálogo. Luego dentro de la parte del texto más sólido también nos podemos encontrar con partes que son más de monólogo interno, en el que el personaje nos va a decir cómo se siente, a lo mejor va a tener un flashback en el que se va a acordar de algo que le ha pasado en el pasado, sí que estoy elocuente hoy, va a pensar sobre sus miedos, sus deseos, lo que está ocurriendo a su alrededor. Y luego está el diálogo, que sería una expresión de todo esto que le pasa al personaje por dentro, sus intenciones, lo que piensa, lo que quiere, de una forma verbal, comunicándose con otro personaje. Existen diálogos directos e indirectos. El indirecto sería uno en el que el narrador, que es el que nos va a contar todas estas descripciones y demás, se referiría a lo que ha dicho alguien, ¿no? Por ejemplo, María dijo que tenía mucha hambre. Eso sería un diálogo indirecto, pero nos vamos a centrar en este vídeo en los diálogos directos, que es cuando aparece esta raya en el texto y literalmente pone lo que ha dicho María, es decir, raya, ¿qué hambre tengo? Cierra raya, dijo María. Eso sería el diálogo directo y eso es lo que nos vamos a centrar en este vídeo porque entiendo que es lo que queréis saber. Importante el tema de la raya, ¿vale? En español no usamos las comillas, por ejemplo, como se utilizan en inglés. Tampoco utilizamos un guión corto, sino que utilizamos una raya larga. Ahora que ya sabemos lo que es un diálogo, la siguiente pregunta y más obvia es ¿para qué sirve un diálogo? Ya hemos visto que la función y la definición más evidente es la de que un personaje se exprese y se comunique con otro. Puede decir cosas que sean verdad y sus verdaderos pensamientos e intenciones, o puede ser que diga mentiras y esté tratando de manipular a otro personaje. Al final, pues como las personas mismas en la vida real, cuando nos comunicamos siempre tenemos una intención, pero la persona que escucha no tiene por qué necesariamente saber cuál es esa intención. Pero más allá de eso, dentro de un texto narrativo, un texto literario, ¿qué propósito, para qué sirve, qué funciones, de qué es herramienta un diálogo? La primera función es la de transmitir información tanto a otros personajes de la novela como al propio lector. No siempre tenemos por qué transmitir información en la forma de un párrafo descriptivo, sino que a veces pues un personaje se entera de algo porque alguien se lo dice. Por ejemplo, imagina que en el caso de antes María ha dicho que tiene hambre y yo le he propuesto ir a determinado restaurante y a lo mejor me dice María, no, pero ¿no sabes que en ese restaurante envenenaron al detective Sherlock Holmes? Esto ya supone un avance importante dentro de nuestra novela porque ya sabemos en este
este diálogo que a ese restaurante no podemos ir porque ha habido un crimen. E imagina que tú eres otro detective, pues ya vas a investigar ahí. Al final, los diálogos también son una forma dinámica de introducir información y de que vaya avanzando la acción, que ya hablaremos de eso. Igual que ya hablaremos del problema del infodump y cómo es uno de los errores que podemos cometer a la hora de escribir nuestro diálogo, pero vamos a hablar de esto más adelante. La siguiente función, y una de mis favoritas, es la de establecer vínculos entre los personajes y que su relación avance. Es difícil que dos personas se odien o se amen si nunca han interactuado y si no hablan. Por eso es importante que existan estas conversaciones en las que, igual que la vida misma, en la que los personajes hablan pues de sus inquietudes, comparten cosas, cuentan cosas de sí mismos, de su pasado, y en esta interacción va a ir surgiendo un vínculo. Por eso, cuanto más importante sea dentro de una novela el vínculo entre personajes y cómo se forman esos vínculos, más diálogo vamos a ver. Por eso vais a notar que en las novelas románticas suele haber mucho diálogo, porque estos personajes tienen que interactuar entre sí, tienen que conocerse, tenemos que ver ese progreso en la relación. Como a lo mejor, pues si es una relación en la que al principio se caen mal, luego se ponen a hablar y se van dando cuenta de, oye, esta persona no es como yo pensaba, ¿no? Para eso evidentemente también hay drama, hay acciones, hay descripciones, pero esos diálogos van a ser muy importantes a la hora de que los personajes comuniquen lo que hay aquí en su cabeza y lo que sienten. Se lo tienes que decir, es que es como la vida, si no se lo dicen no lo sabe. Lógicamente con decir no basta, también como en la vida misma hay que demostrar las cosas. Oye, tú me quieres, demuéstramelo. En los libros pasa lo mismo, que un personaje diga algo si luego no lo demuestra, pues no tiene mucho sentido. Pero es importante también la parte de que lo verbalice, sobre todo cuando los personajes estamos con un narrador en primera persona. Tú no sabes nada de lo que piensa el otro personaje, pues lógicamente es que lo va a tener que decir. También un diálogo puede servir para generar un punto de tensión o transmitir una determinada atmósfera. No solo a través de las descripciones podemos generar determinadas sensaciones en el lector, sino que, por ejemplo, si tú estás escribiendo una novela de terror, pues a lo mejor la gente se va a comunicar de una forma muy misteriosa. A lo mejor tú llegas a ese pueblo y te dicen, procura no acercarte demasiado a la mansión de la colina. Y luego cuando tú les preguntas por qué, desvía la atención, ¿no? Tú, gracias a esa interacción, ese diálogo, ya te genera un poco de tono de, vale, esta novela es de suspense, me están intrigando. Eso es algo que también se puede hacer a través de un diálogo. De la misma forma puedes transmitir muchas otras emociones a través de un diálogo. Por ejemplo, imagínate que un padre y un hijo que llevan un montón de tiempo se reencuentran y se dicen algo súper bonito, que dos personas se reconcilian, dos personajes se dicen que se quieren, pues a ti te va a causar un montón de emoción y vas a decir bien, por fin. Al final los diálogos pueden transmitir muchísimas cosas y generar muchas emociones en nuestros lectores. También, por supuesto, un diálogo puede hacer avanzar la trama de una historia, puede desencadenar una serie de acontecimientos que luego van a tener consecuencias. Por ejemplo, si tú eres Frodo y estás en tu casa tranquilamente y aparece Gandalf y te dice que tienes el anillo único de poder en tus manos y que eres la persona que tiene que ir hasta Mordor a destruirlo, lógicamente la historia va a avanzar y se van a producir una serie de consecuencias. De nuevo, como en la vida misma, cuando decimos algo hay consecuencias y pasan cosas en la vida real en base a lo que hemos dicho. En una historia exactamente igual. También en las respuestas a lo que te han dicho, la historia va a avanzar en una dirección o en otra. Pero, por ejemplo, si a ti te dice Gandalf eso, pues Frodo puede responder, oye, mira, no gracias, no me interesa entrar en negación, y no querer para nada perseguir esa causa, o decir, vale, acepto mi responsabilidad. Al final eso va a llevar la historia en una dirección o en otra. Y por último, no podemos negar la función de los diálogos de dar un poco de vidilla y de ritmo al texto. Si tú abres la página y te encuentras texto, parece que estás leyendo una enciclopedia en vez de una historia en la que los personajes interactúan y ocurren un montón de cosas. Lo mismo ocurriría al contrario, si tú abres un libro y solo hay diálogo, tampoco se estaría respetando un ritmo, una estructura, no estaríamos transmitiendo al lector la información necesaria a través de otras herramientas. Así que al final es una cuestión de equilibrio, tratar de encontrar la forma de mover nuestra historia y de describir una escena de forma en la que tengamos tanto esas descripciones como esos diálogos y que entre las dos cosas vaya avanzando la historia. Eso nos va a dar un poquito de equilibrio. Entonces, si tú ves que a lo mejor llevas muchos párrafos contando algo, a lo mejor te conviene introducir un diálogo en algún momento para introducir un poquito de ritmo y que no sea tan pesado. Pero eso no significa que ese diálogo tenga que ser vacío y que sea meramente por poner. Tiene que transmitir algo, tiene que servir para algo, porque si simplemente se van a poner a hablar del tiempo, eso no nos va a solucionar nada, sino todo lo contrario. Un diálogo al final tiene que ser siempre relevante y es de lo que vamos a hablar a continuación. ¿Qué es lo que necesita un diálogo para ser bueno? ¿Qué es lo que tiene que tener? ¿Cómo tiene que ser? Primero de todo, como ya os avanzaba, tiene que ser relevante. Es decir, que esos personajes están hablando por algunos de los propósitos que decíamos antes, porque van a transmitir alguna
información, porque van a generar un tono o una emoción en el lector, porque va a establecerse un vínculo, porque vamos a aprender más sobre estos personajes, cosas relevantes sobre ellos para la historia, etcétera, etcétera. Así que no tiene sentido que incluyamos un diálogo si lo que van a decir no sirve para ninguna de estas cosas, la trama va a quedarse igual, los personajes siguen sabiendo lo mismo lo uno del otro y siguen sin habernos dicho nada interesante, y simplemente pues se ponen a hablar de que ayer comieron macarrones. Pues no tiene mucho sentido, a no ser que los macarrones sean importantes dentro de tu historia, ¿vale? Pero normalmente pues que digan, no, pues me parece que se ha quedado buena tarde, a no ser que pretendas transmitir esa incomodidad de que no saben de qué hablar, pues ponerlo por ponerlo no tiene mucho sentido. Así que tu diálogo, como la mayoría de cosas que pongas en tu novela, tienen que tener un propósito, tienen que servir para algo. Si tú ese diálogo puedes hacer así y borrarlo y la historia se queda exactamente igual y nadie lo va a notar, seguramente sea un diálogo que no sirve y que no es bueno. También es importante que un diálogo sea natural. Tenemos que tener en cuenta que la forma en la que un narrador, sobre todo un narrador en tercera persona, va a describir lo que está pasando no puede ser la misma forma en la que hablan los personajes, ¿no? Normalmente, aunque tú quieras escribir un texto a nivel literario muy poético, por ejemplo, y muy elaborado, con muchos recursos, luego una persona cuando está hablando no va a hablar así, no va a decir, vaya, el color de las hojas hace que parezca que estamos caminando en un mar de ocre, no sé, por ejemplo, la gente no habla así, no hablamos con metáforas, sino que hablamos de manera natural, y al final eso también se tiene que transmitir en el texto, que tú cuando lo estés leyendo pueda parecer una persona. Puedes probar a leerlo en voz alta, por ejemplo. Imagínate si es algo que tú le oirías decir a alguien o si por el contrario está quedando un poco extraño. Pero puede ocurrir exactamente lo mismo si hacemos todo lo contrario, es decir, tratar de que sea demasiado realista, porque aunque al final en las películas, en los libros, tratamos de que los personajes tengan conversaciones que tú cuando las ves suenen como algo que podría decir una persona, en realidad no es exactamente la misma forma que tiene alguien de hablar, porque si no quedaría muy extraño. Daros cuenta de que en la vida real cuando hablamos hacemos pausas, usamos coletillas, decimos como no sé qué, sabes, no sabes esto, sabes lo otro. Si tratamos de transmitir demasiado realismo también va a quedar raro, damos rodeos, de repente te interrumpes y te viene una idea por un lado y otro por otro, a no ser de nuevo que estés tratando de hacer un libro experimental. Si lo que quieres es que la experiencia del lector sea lo más fluida posible y que la historia tenga un ritmo coherente, incluir demasiados estos elementos, a no ser por ejemplo que sí que quieras en un caso que quede claro que ese personaje se está trabando o que está haciendo pausas, se pone estos puntos suspensivos porque no sabe qué decir, puede utilizarse como recurso en una ocasión concreta para un personaje concreto, pero si lo estamos utilizando todo el rato, al final lo que vamos a conseguir es que quede raro. Así que al final es una cuestión de equilibrio, tiene que sonar como si fuese real, pero sin serlo del todo. O sea, tenemos que engañar un poquito a los lectores para que piensen que la gente de verdad habla así y que te resulte natural al leerlo, pero no podemos ser 100% fieles a la realidad o conseguimos lo contrario, que te resulte chocante y digas, pero porque esta gente no llega nunca a lo que tiene que decir, ¿por qué hay tantos puntos suspensivos? ¿Por qué hay tantos ems, tantos ams? ¿Por qué está dando rodeos? O sea, vamos, por favor. Por otro lado, también es importante que sea único en el sentido de que cada personaje tenga su forma de hablar. Por ejemplo, si un personaje es un adulto y otro personaje es un niño, no tiene mucho sentido que hablen de la misma manera, ¿no? Igual que cada personaje puede tener su propia personalidad, su propia forma de hablar. Un personaje que sea más serio, por ejemplo, nunca va a utilizar palabrotas, y luego a lo mejor hay otro personaje que sea un poco más canalla y por el contrario tenga un lenguaje pues más chabacano, y todo eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir diálogos, porque los personajes nos transmiten su personalidad con lo que hacen, pero también con la forma que tienen de hablar. Una buena forma de saber si tu diálogo funciona es si una persona al leerlo determinada frase sin contexto podría ubicar qué personaje podría haber dicho eso, por lo menos un rango de decir, vale, esta forma de hablar no me la imagino en X personaje clarísimamente porque es demasiado serio para hacer esta broma aquí, esta chulería tiene que ser de X personaje. Tenemos que encontrar la forma de transmitir la personalidad de nuestros personajes y de que sea una forma de hablar única para ellos. Y esto me lleva a hablar de algunos errores que solemos cometer los escritores cuando estamos escribiendo diálogos y que es importante que aprendamos a intentar evitar, porque van a hacer que nuestro diálogo pierda fuerza y a sacar a veces al lector de la historia. El primer error, y muy habitual en personas que están empezando a escribir, sobre todo en personas que escriben a lo mejor fantasía o mundos muy complejos en los que hay que contar muchas cosas, y es tener miedo de hacer infodump en el propio texto, de que de repente pues empiece el libro y parezca una enciclopedia, y bueno, pues para no hacer esto voy a hacer lo mismo pero con un diálogo. Al final pues es un poco un problema igual, ¿no? No pasa nada, ¿no? Porque averiguemos cosas por un personaje o que un personaje le cuente algo a alguien, pero hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Por ejemplo, sería raro que aparezca un personaje y diga, bueno, como ya sabes
eres princesa, en tu reino las cosas funcionan así. O sea, sí, es raro que tú a la princesa del reino le explique cosas que ya sabe la princesa del reino solo para que el lector tenga esa explicación, ¿no? Como ya sabes, Pepito, que es tu hermano, ya sí lo sabe que es su hermano. O sea, yo sé que tú me quieres contar a mí, lectora, todo esto, que es su hermano y cómo funciona el reino, pero si ya lo sabe el personaje, no tiene sentido que se lo estén diciendo, y esto lo único que puede hacer es conseguir sacarnos. Así que, de nuevo, se puede utilizar como recurso el diálogo, y de hecho se utiliza para transmitir información, pero tenemos que hacerlo con cabeza y teniendo en cuenta que tenga sentido dentro del propio libro. Sobre el tema del infodump, recordar que, aunque es muy tentador, ¿vale?, querer contarle todo sobre tu historia a lectores desde el principio, en mi experiencia los lectores a los que les va a gustar tu libro suelen ser pacientes. No necesitamos siempre los lectores que nos lo den todo masticado desde el principio, sino que también es interesante ir descubriendo cosas a medida que avanza la historia e ir uniendo piezas. Así que tampoco tenemos que tener miedo de que el lector no sepa todo sobre los personajes y sobre el mundo que estamos construyendo desde el momento cero, porque al final es parte también del viaje ir recibiendo esa información de una forma más dosificada y cuando sea más relevante. Así que no sintáis esa necesidad de tengo que contar todo desde el principio para que se me entienda, porque se te va a entender de todas formas. Otro error sería el de no respetar el equilibrio, como os decía antes, entre texto y diálogo. Abusar de los diálogos y que, por ejemplo, abras la página y te encuentres solo diálogo puede ser muy confuso para el lector, puede desubicarnos, es fácil que te olvides de quién ha dicho cada cosa, queda muy experimental, muy raro. Y con el dijo hemos topado, el famoso dijo que genera tantos miedos y tantas preguntas. Y es que siento que podemos cometer dos tipos de errores que pueden afectar a nuestro texto con la palabra dijo. Por un lado está el tenerle miedo al dijo y buscar formas de lo más rocambolescas o utilizar todos los sinónimos posibles de la palabra dijo para no decir dijo. Y siento que al final tenemos mucho miedo, como que es un recurso pues fácil, o como que no es muy literario, como que la gente se va a aburrir, pero realmente si tú lo utilizas con moderación y lo utilizas cuando procede, la mayoría de los lectores, cuando estamos sumergidos en una historia, no nos estamos fijando en eso, porque simplemente el dijo lo que sirve es para aclarar quién está hablando en caso de que pueda haber confusión y que sea una lectura fluida. Al final va a ser mucho peor si de repente el lector dice, oye, espera, pero ¿qué está pasando? ¿Quién está hablando? Y tiene que recapitular e intentar resolver un acertijo para saber quién habla. Es mucho peor que simplemente poner un dijo quien sea, y al final siento que no lo registramos, que es una cosa que está ahí, a no ser pase todo lo contrario, que es abusar del dijo, tener tanto miedo de que no sepan quién está hablando o no tener suficientes recursos que no nos queda otra opción que poner dijo, 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 dijo. Si lo utilizas 80 veces en la misma página, efectivamente al final sí que va a acabar rechinando. Y siento que de nuevo es una cuestión de equilibrio, que el dijo es una herramienta muy útil y que tenemos que utilizar, pero sin abusar de ella. ¿Cómo podemos resolver entonces esta cuestión para que haya un equilibrio? ¿Qué otras herramientas tenemos para aclararle al lector quién está hablando además del dijo? El primer recurso y el más obvio es usar otra palabra alternativa a dijo. Con esto no quiero decir sinónimos, porque el comodín del sinónimo podemos usar alguna vez, no usar palabras que significan lo mismo que dijo, como por ejemplo aseveró o afirmó. También tenemos que tener en cuenta si usar estas palabras, si aseveró por ejemplo, según el tipo de texto que estés escribiendo, puede sonar un poco raro. Pero bueno, podemos usar esas palabras, pero es un poco trampilla, sigue siendo un dijo, ¿no? Y además, si queremos sustituir el dijo, porque justo lo hemos utilizado una línea antes y no queremos poner esa palabra, podemos utilizar palabras alternativas, no tanto sinónimos, que aportan información adicional. Es decir, preguntó, bueno, sinónimo, pero ya estás cambiando ligeramente el sentido de la palabra, de que lo que está haciéndote es una pregunta, que lo ves con las interrogaciones, pero bueno, ya es un pequeño cambio. Puedes decir gritó. Aquí ya sí que tenemos más información. De nuevo lo puedes decir con unos signos de exclamación, pero también estás aportando algo. Y luego ya hay otras palabras que sí que son más relevantes y nos van a aportar todavía más chicha, como por ejemplo susurró. Ahí ya es un matiz importante, no es lo mismo decirle algo a alguien que susurrárselo al oído. Podemos imaginarnos esa escena en la cabeza de otra forma. Podemos decir explicó, amenazó, admitió. O sea, hay un montón de palabras que además pueden darnos un pelín más de información sobre la forma en la que ese personaje está diciendo algo, y que por lo menos, ya que estamos utilizando este recurso, además permitamos que la imagen sea más vívida de alguna manera. Otra de mis formas favoritas de no utilizar todo el rato el dijo es sustituyéndolo por una acción. Hablando de aportar información, esto nos va a dar un extra de descripción para que el lector pueda verlo en su mente. Estas acciones pueden cambiar por completo el sentido de lo que se está diciendo, incluso, como por ejemplo si María, ¿vale?, va a decir entre guiones ¿cómo
estás? Y luego ponemos justo después, me sonrió. Sus ojos se humedecieron. Cambia por completo el contexto de esa frase. María no está en el mismo estado de ánimo según cualquiera de estas dos frases y cambia mucho la conversación que va a seguir después. Pero en los dos casos sabemos que María es la que está hablando y no hemos necesitado recurrir al dijo. También añadir estas pequeñas descripciones de vez en cuando en los diálogos puede ayudar un poco a que se sitúe el lector y sepa qué es lo que está pasando alrededor de los personajes y no solo que sea diálogo, diálogo, diálogo. Así que tiene doble función. Otra opción es expresar quién es la persona que va a hablar antes de que lo haga. María me sonrió. ¿Cómo estás? Tú ya sabes que es María la que te está preguntando porque te estoy dando una referencia a ella antes. Y por último, la opción más fácil es no ponerlo. Recordad que hay veces que no hace falta. Si hay dos personajes, por ejemplo, que están hablando entre ellos y es una toma y daca, un partido de tenis, tú ya sabes que el primero es Pepito, el segundo es Pepita y así. Es verdad que si este diálogo se alarga un poco, es importante incluir alguna descripción, alguna acotación, algo que refresque, porque igual después de 12 intercambios yo ya no me acuerdo de quién es quién, ¿no? Se pueden empezar a mezclar las cosas. Así que importante ponérselo fácil a nuestro lector para que se pueda centrar en lo que están diciendo en vez de tener que pasar el libro para decir, espera, ¿quién está hablando? Pero eso no quiere decir que en todos y cada uno de los diálogos tengamos que aclarar quién habla. Hasta aquí este vídeo sobre los diálogos, para qué sirven, cómo usarlos, qué errores debemos evitar. Y recordad que aunque estos consejos son bastante técnicos, al final el tema de la escritura no deja de ser también algo con una faceta artística, así que uno puede experimentar con su novela y escribirla como quiera, pero sí creo que es importante saber las herramientas que tenemos y luego decidir cómo utilizarlas, así que espero que os haya ayudado a descubrir todos estos truquitos y utensilios que los escritores tenemos a nuestra disposición para contar la historia. Es un vídeo que he intentado que sea básico en el sentido de que pueda servir para personas que están empezando, así que si os quedáis con alguna duda, quizás Raquel no has tocado este tema que es más específico sobre los diálogos y me gustaría saber tu opinión al respecto, decídmelo en los comentarios para que pueda tenerlo en cuenta para los próximos vídeos. Como siempre, muchas gracias por verlo, no os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este y darle a la campanita para enteraros de cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao, chao.